Albert Einstein fue totalmente teórica. Él se imaginaba, debido a aspectos que se conocían desde el pasado, que de alguna manera el espacio tenía que estar curvo. Y él se imaginó de un paso adelante, pensando que el espacio, la curvatura del espacio, estaba dada por la presencia de la masa y la energía en el mismo. Einstein modificó este principio de Galileo, como les digo, proponiendo esencialmente el principio de lo que se conoce como el principio de relatividad de Einstein, en el cual se pone, o se supone, que la velocidad de transmisión de la información no es infinita. En mecánica newtoniana, nada más para explicarlo muy sencillamente, por ejemplo, si yo empujo esta mesa, inmediatamente, instantáneamente, el otro extremo de la mesa reacciona a ese movimiento. La velocidad de transmisión de la información fue igual a infinito. Desde la época que se hizo eso, ya la gente sabía, de manera tradicional, la gente sabía que no podía ser, que era una velocidad muy grande, tan grande que la podíamos aproximar a infinito, una velocidad que se transmitía infinitamente. Sin embargo, la gente no sabía cómo modificar esto. Einstein postuló que la velocidad máxima de las interacciones, de cualquier interacción física, era la velocidad de la luz. Y entonces, con eso aunado al principio de relatividad de Galileo, se formuló lo que se conoce como el principio de relatividad de Einstein. Con eso él construyó una teoría mecánica, igual que lo que hizo Newton, basado tremendamente también en las ideas de Newton, pero ahora con esta nueva restricción, que no puede haber velocidades de ninguna manera, ni de información, que viajen más rápido que la velocidad de la luz. Formalmente esa es la teoría históricamente, matemáticamente también, más bella creada, es la teoría general de la relatividad, que es la parte gravitacional. Einstein describió la gravedad utilizando este principio de relatividad especial, más aparte un principio más que se le conoce ahora como el principio de equivalencia, en el cual, digámoslo así, uno puede pensar que la aceleración gravitacional y la aceleración producida por cualquier otro fenómeno son idénticas en regiones suficientemente pequeñas del espacio. Eso es como tener una caída libre, por ejemplo. Imagínense, en caída libre, pues uno empieza a flotar. Lo han visto los astronautas que van en estos aviones allá arriba y de pronto los dejan caer en caída libre ellos mismos y empiezan a tener entran en un fenómeno de microgravedad. La gravedad la eliminan y empiezan a flotar por unos cuantos segundos. Esos son los primeros entrenamientos que lleva un astronauta. Incluso hasta Stephen Hawking ya se ha subido a nuestros aviones para experimentar ese tipo de cosas. Entonces es una cosa muy bonita y muestra que en efecto las aceleraciones gravitacionales pueden ser eliminadas si yo me subo a un elevador, como decía Einstein, que está en caída libre. Entonces son equivalentes las aceleraciones con respecto a las fuerzas gravitacionales. El punto crítico de todo lo que hizo Einstein estaba metido desde un principio en su imaginación. Como les decía, era proponer que existían masas y esas masas curvaban el espacio de alguna manera, un espacio que a priori parece invisible hacia nosotros, y esa curvatura del espacio le dice a las partículas que están en el mismo cómo moverse. O sea, por eso los planetas se mueven, por eso las cosas caen, están cayendo esencialmente. Por ejemplo, esto cae porque el espacio está curvo de alguna manera. Una manera de explicar esto es en un espacio de dos dimensiones, un espacio no real, pero útil para visualizarlo, en el cual, por ejemplo, imaginen ustedes que tienen el Sol, ¿okay?, una estrella masiva, y entonces el espacio se ve curvado cerca de esta estrella. Entonces la presencia de las masas hace que el espacio se curve, y por ejemplo, un planeta es capaz de rotar alrededor de esta masa central debido a la curvatura que presenta el espacio. Por ejemplo, también la trayectoria de la luz, pues naturalmente será curvada o no será una línea recta, digámoslo así, en el sentido euclidio, que cuando va pasando por estas presencias de estas masas. Entonces, es algo muy bonito lo que es la gravitación relativista. Toma en cuenta algo que se sabía desde la época de Newton que faltaba, era la información debe de viajar a velocidad finita, grande, pero finita, y entonces eso fue lo que se hizo. Aquí nada más les estoy poniendo
esencialmente dos pedacitos, cómo son las ecuaciones, de manera muy simple, las ecuaciones, cómo se ve esto de esta manera. Del lado izquierdo de esta ecuación aparecen términos que tienen que ver, eso se llama el tensor de Einstein, términos que tienen que ver con la curvatura del espacio-tiempo, y del lado derecho aparecen términos que tienen que ver con las masas y la energía de un sistema. Entonces, eso es justamente lo que él estaba buscando, justamente lo que él hizo. Bueno, pues quedó muy bonito y expresado matemáticamente lo pueden escribir de manera muy simple. La manera en la cual la aceleración también sigue siendo proporcional a las fuerzas por unidad de masa queda de la misma manera que lo tenía Newton, digámoslo así, a través de una ecuación que se conoce como la ecuación geodésica en relatividad, pero esencialmente tiene la misma cara, por ponerlo muy sencillo, como la ley de gravitación universal. Y bueno, pues ahí está Einstein en una bicicleta, es un buen ejercicio hacerlo. A manera nada más de platicarles cómo es la idea detrás de esto, John Wheeler, en el libro más famoso quizás de gravitación que se ha escrito, John Wheeler fue estudiante de Einstein, pone esta parte de esta transparencia como la portada del libro. Es una parte que es muy bonita y puede uno pensar entonces en esta parábola de la manzana cayéndole a Newton, en el manzano que tenía el jardín, que está todavía en el jardín de la casa de su mamá. Entonces, la idea ya todos la saben, cae una manzana sobre Newton y Newton de pronto dice, wow, ya entendí la gravedad. No creo que haya sido así porque Newton de verdad trabajaba como loco, ¿okay? Y a los 24 años ya tenía muy buena idea de cómo hacer esto. Entonces es realmente una buena historia, pero solamente esa. Pero siguiendo en esta historia, en esta forma de parábola de describir las cosas, y la parábola de la manzana, como el mismo John Wheeler en su libro la dice, Einstein, si hubiera estado sentado ahí, hubiera tomado la manzana y revisar qué pasaba en esa manzana. Para empezar, en la manzana se dio cuenta que la manzana es una superficie curva, no es ahora una superficie plana. Entonces, es pensar que el espacio es curvo. Y aparte, el mismo Einstein se dio cuenta que había hormiguitas moviéndose en la superficie de esa manzana. Y las trayectorias que siguen esas hormiguitas sobre la superficie de esa manzana son trayectorias que son geodésicas, ¿okay? Se mueven de acuerdo a una cierta propiedad. Y localmente, la superficie de la manzana se ve plana. Eso en matemáticas se conoce como una variedad diferencial, ¿okay? Y si no, pues es como cualquier superficie bien comportada, como la Tierra, localmente es perfectamente plana. Y si no, vayan con cualquier ingeniero y díganle que cuando trace una línea recta de una carretera, verá que no piensa en la curvatura de la Tierra, simple y sencillamente toma un nivel y dice, perfecto, esto es recto. Claro, para regiones suficientemente pequeñas, esa cosa es un plano. Entonces, las trayectorias mismas pues son aproximaciones en este pedazo plano. Eso mismo tiene que ver con cómo eliminar esta fuerza gravitacional, la curvatura, digamos, la aceleración gravitacional, la puede uno eliminar y eventualmente llegar a un espacio localmente plano. Entonces, es una buena historia en este sentido y es casi con lo que empieza la discusión el libro de John Wheeler. Y aquí está como sale la portada del libro de John Wheeler, pero solamente les puse otra cosa más, que la gravedad no es solamente una buena idea, no es solamente algo que uno pueda decir, está muy bien la idea teórica, sino que aparte está bien fundamentada experimentalmente. Hay muchos experimentos, los voy a ir platicando a lo largo de la plática sobre estos, pero esencialmente es realmente algo bien verificado. A pesar de que fue creada por Einstein, digámoslo así, de manera teórica, es difícil decir no tiene que ser esta la ley de gravedad o algo está pasando, porque tenemos buena evidencia experimental de que funciona bien. Entonces, es realmente una ley. ¿Qué es entonces lo que ha pasado o lo que ha sucedido? Déjenme regresar otra vez un poquito más, para que vean la problemática que ha habido históricamente. En la época de Newton, resulta que el más famoso no era Newton. El más famoso era su archienemigo número uno, que es formalmente una persona bien conocida por todos nosotros, René Descartes. René Descartes y la gente de sus seguidores
tenían una propuesta en la cual suponían que el universo, el mundo como tal, estaba formado o estaba rodeado por un fluido oculto. Un fluido oculto que permeaba todo el universo con densidad suficientemente pequeña para no ser detectado, digámoslo así, y era capaz este fluido oculto de tener vórtices de cierta manera, y esos vórtices eran capaces de sostener los planetas y hacerlos girar alrededor del Sol. Esa era la teoría más aceptada, y de hecho el Principia Filosofía, ¿okay?, que escribió René Descartes, ahí está, era el libro más famoso para entender la cosmología en la época. Obviamente, pues es otra de estas rivalidades entre franceses y británicos. No fue nada fácil para Newton tratar de describir o de explicar la física de una manera diferente. Toda Europa continental seguía a René Descartes. Era la teoría más aceptada. Newton era minoría absoluta totalmente. Entonces, nada más para que vean, aquí les pongo una frasecita, estas agitadas partículas de estos fluidos son demasiado pequeñas para que las podamos ver. Casi con las mismas palabras, puede uno leer hoy en día que las partículas de materia oscura son demasiado pequeñas para que las podamos ver, con todos los experimentos y los más caros de la época para tratar de detectarlas. Entonces, esta historia es viejísima, se repite históricamente. Y fue tan difícil la cosa que en la segunda edición del Principia Mathematica, aquí les estoy poniendo el prólogo que escribió Coates para esa segunda edición. Él era discípulo de Newton y astrónomo real por Inglaterra, escribió esto. Entonces está en un inglés bien viejo, según algunas palabras pues hasta cuesta trabajo entenderlas. Entonces les puse la traducción y las partes importantes que hay que ver en el mismo Principia, segunda edición. ¿Okay? Ahí dice primero las cosas que no vale la pena hacer. Y lo que dice es, hay personas que suponiendo además fluidos ocultos, bla, 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 construirán ciertamente una fábula ingeniosa, si bien nunca dejará de ser una fábula. Después habla de cómo hacer las cosas. Bueno, pues como Newton le enseñó a él y como Newton nos ha enseñado a todos. Estos filósofos experimentales, ¿okay?, derivan la causa de todo a partir de los principios más sencillos posibles. A partir de algunos fenómenos selectos, ellos deducen por análisis las fuerzas de la naturaleza y las más simples leyes de la fuerza. Fue justo lo que hizo Newton. Ahorita les voy a platicar exactamente qué fue lo que él hizo para hacer esto. Entonces realmente es como una batalla, ¿okay? Es como una batalla entre ciertos rebeldes, como este personaje que todos conocen, ¿okay?, contra un lado oscuro de la fuerza, que se ha llevado desde hace 300 años y ha tenido sus éxitos y sus problemas. Doctor, bien. Pero también para eso Newton también inventó el cálculo diferencial. Curiosamente. O el cálculo de fluxión, bueno, junto con el alemán Leibniz. Sí, curiosamente Newton en el Principia no lo usó. ¿No lo usó? No, o sea, si tú ves todo el Principia, Newton no lo usó. Y hay unas discusiones así tremendamente metafísicas, digamos, entre las personas historiadores, que unos dicen, pues no lo usó porque seguramente nadie lo hubiera entendido. Y otros dicen, pues no lo usó, pues quién sabe por qué, porque a lo mejor era más fácil hacer geometría. Y hay una cosa muy peculiar de eso. Hay un libro que escribió Chandrasekhar, un astrofísico muy, muy famoso. Antes de morir, el último libro que escribió se llamó El Principia Matemática para el lector común. Les recomiendo a todos que le echen un ojo en algún momento. Y Chandrasekhar lo que hacía era muy buen matemático. Él agarraba y dijo, bueno, pues a ver, aquí está el Principia y vamos a leer los teoremas de Newton y yo con mis matemáticas del siglo XX voy a demostrar los teoremas. ¿Okay? Pues claro, diría uno, pues ahorita de volada, ¿no? Y dice que sí, pues él lo iba haciendo, y en el libro tiene las demostraciones que él fue haciendo, pero curiosamente, ¿okay?, se dio cuenta que las demostraciones geométricas de simetría que hacía Newton estaban mejor hechas. Él mismo lo menciona en la introducción de su libro. Es algo espectacular, o sea, ¿por qué hizo Newton eso? ¿Quién sabe? ¿Okay? Simplemente no puso cálculo en el Principio. Bueno, algo que es bastante interesante. Ay, aquí estaba la referencia abajo. Hay unas partes que están saliendo cortadas, pero bueno, en fin, ahorita les platico.
En la Nueva España, ¿okay? En el siglo XVIII, el siglo XVIII esencialmente, Andrés Guevara y Basoazábal escribió dos libros bastante interesantes. Uno de ellos es el primer libro de cosmología escrito por un mexicano, se llamó Pasatiempos de Cosmología, vean que es el título más bonito, o Entretenimientos Familiares acerca de la disposición del universo. Y el otro es esta cosa que está en latín, y fue un libro de física que se usó por 100 años más o menos en todos los países de habla hispana. Pero la historia, nada más para ponérselos muy brevemente, fue que Guevara era un seguidor de Newton, estando en un lugar donde toda la filosofía física era siguiendo a René Descartes. Entonces él era un revolucionario en la Nueva España, totalmente innovador, por así decirlo, a estas nuevas ideas. Y de hecho, obviamente, pues corría todo el peligro que se puedan ustedes imaginar. Imagínense, un sacerdote jesuita, igual que Descartes, con todos los jesuitas que lo seguían, todo así, y él era el rebelde. Lo único que le quedaba en esa época era que la Inquisición le hiciera todo lo que se imaginan. ¿Okay? El destino a veces es muy peculiar, resulta que fueron expulsados los jesuitas, él también se fue en esa migración hacia Italia, por azares del destino cayó en Bolonia escribió estos libros y sobre todo el de Pasatiempos de Cosmología, y lo mandó a Guanajuato, a la biblioteca de Guanajuato. Y el bibliotecario de Guanajuato, junto con el rector, sí, creo que también estuvo ahí involucrado el rector de esa época, decidieron esconder el libro. Y el libro no apareció hasta los años 1980. ¡Qué bien! Eso fue maravilloso, porque si no hay ni libro, ni Guevara, ni nada. ¿Okay? Entonces fue algo sorprendente, y todo el libro habla de la cosmología que uno debe de pensar utilizando las leyes de Newton. Sus maestros de él, como Clavijero, por ejemplo, pues decían que Clavijero, que era el gran famoso físico de la Nueva España, obviamente pues le enseñaban que lo que Newton había hecho tiene su manera de ser probado, que no es cierto. Y hay un montón de cosas, los invito a leer, aquí estaba la referencia a un artículo que escribió uno de sus colegas aquí en Perenín, Galindo, se apellida él, sobre, no sé si está por aquí. Que levante la mano. Es un artículo que escribió el año pasado en la Revista Mexicana de Física, lo disfruté muchísimo, aprendí mucho más de eso, muchas gracias por tan buen artículo. Entonces, ese artículo está muy bonito, es como un resumen bastante bueno de lo que pasaba en la época, y ahí sí le pueden preguntar todo lo que quieran a él con respecto a todo esto. En fin, pero gracias a eso yo también descubrí, a ese artículo que apareció, descubrí que existía este libro, no lo sabía, fue verdaderamente maravilloso. La historia no acabó ahí, los problemas con entes oscuros han seguido, y el siglo XIX no fue algo diferente. Para entonces, para el siglo XIX, nadie podía atreverse a dudar de la validez de las teorías de Newton. Todo estaba muy bien. La gravedad de Newton, o la gravitación newtoniana, describía la armonía del universo de manera simple y elegante. ¿Para qué hacer más? Con eso tenemos todo lo que necesitamos. Ya les dije cuál era el problema, con el que la velocidad de la gravitación era infinita, de la interacción gravitacional, pero bueno, no importaba, funcionaba, así es que si algo funciona, pues hay que usarlo. Curiosamente, en 1821, Alexis Bouvard publicó las tablas, publicó tablas que decían cómo se movía el planeta Urano. Nada más para que me entiendan, Urano a veces cuando lo están observando en su órbita alrededor del Sol, a veces aparece más adelante de lo que debería de aparecer y a veces aparece más atrás. O sea, como que a veces está adelantado y a veces está más retrasado, de acuerdo a las leyes de Kepler. Entonces, pues dirían, no, pues aquí está algo chueco. Y él lo publicó y como buen astrónomo experimental, propuso tres cosas. La primera, la gravedad producida por el Sol a tan grandes distancias, a la distancia de Urano, puede diferir de la predicción newtoniana. Interesantísimo. ¿Okay? ¿Por qué tengo que creerle a lo que hizo Newton? Él lo hizo con 6 planetas nada más. Entonces, pues, ¿quién sabe lo demás? No lo sé. 2. Quizás Urano es atraído por un planeta que a la fecha no se conoce. Y 3. Como todo buen experimental, ese yo lo puse ahí, lo que dijo fue, quizás lo que estoy midiendo está mal. Bueno, también puede ser. ¿Okay? Fue muy honesto en su artículo, es un artículo bonito de leer. Entonces, de esta manera, históricamente se descubrió el planeta Urano.
¿Okay? Resultó que dos personas, Le Verrier por la parte francesa, Adams por la parte británica, se dedicaron a hacer los cálculos suponiendo que había un nuevo planeta. A ese planeta le llamaron Neptuno y ese nuevo planeta salió a la vista cuando ellos dijeron: si apuntas tu telescopio en tal lugar, verás que va a aparecer Neptuno. Y así lo hicieron. De hecho, la tumba de Le Verrier hoy en día es una tumba famosa por mucha gente de visitar. Dice algo así como la traducción: el hombre que con la punta de su pluma descubrió un planeta. ¡Wow! Fue impresionante, ¿no? En este caso sí había materia oscura, sí había algo oscuro que no veíamos y hacía una anomalía gravitacional. Era directo, como inferirlo. Particularmente hubo después un problema con otro planeta, con otro movimiento que se llamaba, de otro planeta, que le bautizaron como Vulcano. Tiene que ver con esto. Imaginen esto más o menos, el plano de una elipse. Aquí tengo una elipse, ¿ok? Y le voy a poner a girar el planeta alrededor del Sol. El Sol está en uno de sus focos. A lo largo del periodo de Mercurio, ¿ok?, que es el planeta que más velocidad tiene con respecto a cualquiera de los demás del sistema solar, a lo largo de varias de sus órbitas, la trayectoria elíptica lo que hace es precesarse, mueve la elipse de esta manera. Poquito, unos 43 segundos de arco por siglo, pero medible. Entonces Le Verrier agarró, brincó y dijo: ya estuvo, es otro planeta y lo voy a llamar Vulcano. Muy bien. Vulcano es un planeta, dijo él, que debe de estar entre la órbita de Mercurio y el Sol. Y si ustedes han visto un poquito la historia de cómo se deben de detectar planetas internos a la órbita, digamos, de la Tierra en general, ¿okay?, es a través de un tránsito solar. ¿Qué es un tránsito solar? El Sol, véanlo como una proyección en el cielo, y es esencialmente cuando ese planetita pasa por el Sol de alguna manera. ¿Okay? Eso es un tránsito de ese planeta sobre el disco solar, como le llamamos los astrónomos. Entonces, esa es la manera de detectarlos. Y pues él decía: pues quién sabe dónde esté, es un planeta lejísimo, está tan cerca del Sol y seguramente tan pequeño que pues está muy difícil que lo podamos ver. Curiosamente, un astrónomo amateur que era granjero en esa época le escribió una carta a Le Verrier diciéndole: ya había Vulcano, ya lo tengo, mira, lo medí, tengo todas las mediciones, vi el tránsito de Vulcano sobre el disco solar y ya, todos contentos. Le Verrier, pues obviamente sabiendo la importancia que tenía ese descubrimiento, fue a ver a esta persona, revisó sus observaciones y concluyó Le Verrier que estaba en lo correcto. Y Le Verrier murió creyendo que Vulcano existía. Interesantemente, cuando Eddington fue contratado, Eddington era astrónomo real por Inglaterra a principios del siglo XX, Eddington fue contratado entre varias cosas. Primero era porque era la mejor persona para medir, hacer mediciones físicas en Inglaterra, y segunda, para también espiar a Einstein, porque algo estaba Alemania tan interesado en Einstein que no entendían los británicos. Entonces, pues como era el enemigo que tenían que seguir, pues alguien tenía que ponerlo a espiar en lo que él hacía. Entonces le obligaron a Eddington a estudiar lo que Einstein estaba haciendo y se interesó muchísimo. Había como un libro en la Universidad de Cambridge para poder leer, sí, un libro nada más de las cosas o los reportes de Einstein, y de ahí fue entendiendo. Cuando se dio cuenta que Einstein estaba siguiendo la misma trayectoria que Newton, es decir, de primero formular una teoría mecánica con sus hipótesis y después una teoría gravitacional, se le ocurrió en algún momento a Eddington escribirle una carta. Le escribió una carta a Einstein diciendo: ¿podrías explicar con tu teoría de gravitación esta anomalía observada en el planeta Mercurio, en esta precesión que tiene su órbita? Pues Einstein cuenta la historia que le dio muchísimo gusto eso, y se puso a trabajar, y también algunos historiadores dicen que le ayudó Max Planck para hacer este cálculo. Y el cálculo fue sorprendente. Esencialmente hizo una perturbación, empezó, digamos, con una fuerza gravitacional débil, muy poco relativista, para explicar ese movimiento que tenía Mercurio, para ver la órbita que tenía Mercurio, y se dio cuenta que tenía una precesión idéntica a 43 segundos de arco. Históricamente ese fue el primer logro de la relatividad general, y lo escribió en su artículo, cuando escribió el artículo de 1916 sobre la teoría general de la relatividad. Entonces fue el primer logro.
Después a Eddington, o sea, esto véanlo así, es describir cómo se mueven partículas materiales dado una configuración gravitacional, un campo gravitacional. ¿Okay? Es el primer logro y es generalmente lo que uno debe primeramente hacer, cómo se mueven partículas materiales en un campo gravitacional dado. El segundo que se le ocurrió a Eddington, y de una vez se los menciono, fue hacer o ver cómo la luz tenía cierta deflexión de alguna manera. Y a Eddington se le ocurrió ver qué pasaba con la luz que venían de estrellas lejanas cuando pasaban cerca del Sol. Si yo pudiera ver una estrella que está cerca del Sol, pues podría ver si la luz se curvó de alguna manera y entonces la estrella no aparece donde yo debería de esperarla, sino en otra posición más, debido a esta curvatura, esta trayectoria curva que así tomó. Y en 1919 se dio a la tarea de hacer ese experimento. Obviamente no es fácil hacerlo de día, pues de día yo no puedo hacerlo porque simple y sencillamente el Sol le cubre toda la luz de cualquier estrella. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Se me ocurrió, pues lo más fácil es taparlo. ¿Cómo tapo al Sol? Con un eclipse. Entonces hubo un eclipse unos años después y a él se le ocurrió hacer esa expedición. Fue una expedición muy famosa, tuvieron problemas incluso observacionales. El punto es que la conclusión fue: las estrellas no aparecen donde deben de estar. Entonces Einstein tiene razón. Entonces son dos puntos clásicos y dos pruebas clásicas que cualquier teoría de gravitación que uno postule o haga debe de pasar. La primera, cómo se mueven partículas materiales, en ese caso eran planetas, y cómo se mueve la luz pasando por estos campos gravitacionales. Ok, si uno puede hacer eso, eso no significa que ya todo esté acabado, pero es un paso perfectamente sólido y entonces ya puede uno empezar a explorar otros ámbitos de la misma. Entonces, bueno, en ciencia ficción pues ha sido famosísimo el señor Spock, los americanos y todo lo que ha tenido en la serie de Star Trek. Entonces, es también una historia muy bonita. Aquí está una plática que tuvieron en la Universidad de Cambridge, Eddington y Einstein, con respecto a esto. La persona que hizo famoso a Einstein fue justamente Eddington. Él le dio toda la fama y toda la popularidad que ahora conocemos. Entonces, bueno, dejar que nos espíen lo que hacemos. Bueno, a nadie nos gusta que nos espíen, ¿no? A nadie. Pero en este caso Eddington le gustó lo que hacía Einstein. O sea, a él le dijeron: tienes que aprender eso porque era una cosa de celo, obviamente, ¿no? ¿Cómo un alemán va a crear una nueva teoría de la física tan fundamental como lo hizo Newton? Bueno, okay, alguien tenía que poner a leer eso. Curiosamente él se fue con ellos. Okay, fue una persona de buen corazón en ese sentido. Ok, la historia no acabó ahí. La historia se ha repetido de varias maneras, incluso antes de que Einstein construyera su teoría especial de la relatividad, se postuló que no debería de existir vacío alguno de ninguna manera, porque la luz tenía que viajar sobre algún medio para propagarse. Ese medio, pues todos lo hemos visto también en nuestros cursos de física, que se le llamó éter. De acuerdo a la ciencia medieval, el éter es un material que llena la región del universo más arriba de la esfera terrestre. ¿Okay? Esa fue la definición que encontré en el diccionario de Oxford. Entonces, está así muy interesante. Eso es lo más antiguo que se conoce. El causante de todo este problema fue el mismísimo Christian Huygens, el que decía que la luz que viaja en forma longitudinal, ¿okay? tiene que hacerlo a través de un medio omnipresente, perfectamente elástico, que tiene cero densidad y que lo voy a llamar el éter. Cero densidad, ¿cómo mido eso? ¿Okay? Eso es tremendamente complicado. El experimento de Michelson y Morley, en el cual se mostró que la velocidad de la luz viaja de la misma manera de este a oeste y de oeste a este, ¿okay? En la rotación que tiene la Tierra, uno esperaría, como la Tierra está girando con respecto del éter, si existiera este éter, pues eventualmente la luz viajara en velocidades diferentes de un lado al otro. Ese experimento fue nulo, uno de los experimentos nulos más bonitos de toda la historia, pero pues, lo que sugirió fue la no existencia del éter. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo, sugiere. Eso no demuestra que no existe el éter, simplemente sugiere que vale la pena no utilizarlo. ¿Okay? El mostrar que algo no existe es
Imposible, yo no puedo mostrar que aquí no hay espíritus fantasmagóricos alrededor de nosotros de ninguna manera. Puedo sugerir que de acuerdo a todas las mediciones que yo puedo hacer, no están aquí alrededor. Entonces, con eso yo puedo empezar a trabajar. Bueno, curiosamente, la gente de la época, no crean que aceptó el experimento de Michelson y Morley inmediatamente. Realmente algunos dijeron, bueno, es que a lo mejor cuando la Tierra rota, el éter también es acarreado con la rotación de la Tierra y por lo tanto entonces la velocidad es la misma en las dos direcciones. Bueno, podemos complicarnos la vida de muchísimas maneras y curiosamente, de acuerdo a cómo van las cosas históricamente, el éter aparece y desaparece en teorías físicas incluso hoy en día. De acuerdo, hoy en día todavía hay modelos físicos en los cuales de repente el mismo autor dice esto parece una forma de éter por estas razones, ¿no? Entonces es algo que todavía no se ha eliminado totalmente como lo ha pasado con los ruidos ocultos, por ejemplo, en ese caso. Y después en el siglo XX, aquí es la parte que yo más quiero ya entrar en el detalle de lo que hemos estado haciendo mis colegas y yo, es realmente postular la existencia de materia oscura. Todo eso vino por observaciones de cúmulos de galaxias, agrupaciones de galaxias, como esta que ven aquí, ¿okay? Porque cuando uno mide la velocidad de rotación de, digamos, por ponerlo así muy simple, de estas galaxias alrededor de este cúmulo, eso, imagínense, están así, y infiere uno, bueno, cuánto es el gas que tiene uno ahí metido, toda la dinámica, todas las estrellas que se están viendo, resulta que la velocidad que tienen estas galaxias es mucho más grande que todo lo que yo puedo inferir que está ahí, todo el gas, todas las partículas materiales en forma de estrella. Entonces, algo está haciendo para que estos entes estén girando, están amarrados gravitacionalmente entre sí, pero están girando más rápido que lo deberían de hacer. Eso es como si hubiera más fuerza gravitacional de alguna manera, y entonces ellos giran más rápido. Entonces a Zwicky se le ocurrió a lo más fácil, es una muy buena propuesta, como les decía al principio de la plática, pensar que a lo mejor hay más materia de la que nosotros vemos. Simple y sencillamente, pues a lo mejor yo no estoy viendo aquí varias cosas. Por ejemplo, si hubiera muchísima materia bariónica, de alguna manera, sillas, mesas, materia no estelar de alguna manera, entonces yo podría a lo mejor cuantificar ese extra jalón gravitacional que están sintiendo esas cosas para tener ese equilibrio dinámico. La cosa quedó ahí y no fue hasta después cuando se observaron este tipo de galaxias espirales, que son objetos gigantescos, ¿okay? Como nuestra galaxia es un objeto bastante grande, pero en las partes más exteriores de la galaxia se empezó a verse en los años 70 por Vera Rubin y sus colaboradores que la velocidad en la cual se movían las estrellas alrededor de la galaxia, ¿okay? Era mucho más grande que lo que uno debería de esperar. ¿Qué es lo que pasaría? ¿O qué es lo que pasaría? Imagínense, por ejemplo, que esto es el Sol y planetas. ¿Qué esperaría uno de ver? Bueno, pues a ver, el primer planeta ha hecho las rayas, Mercurio. El siguiente, más despacito, el siguiente más despacito, el siguiente más despacito, el siguiente más despacito. Ella lo que vio es que, pues primero sí se veía como muy newtoniana la situación, pero después la velocidad de rotación de estas estrellas llegaba a una cosa que era constante. La misma velocidad de rotación que tiene una estrella aquí es la misma que tiene una estrella acá, y así sucesivamente. O sea, en las partes más lejanas, en lugar de estar cayendo la velocidad, como que se aplana la curva de rotación. Una curva de rotación para un astrónomo es velocidad como función del radio. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que empezó a ver. Y entonces, pues sugirió que dado que esto era así, pues debería de haber más gravedad también, de alguna manera, algo tendría que producir más gravedad, y entonces pues siguió la misma idea de Zwicky. ¿Qué tal que lo que tenemos es materia oscura? Sí. El hecho de que se forme la espiral, ¿quiere decir que algo lo va frenando? ¿Por qué no se distribuye un disco, por ejemplo, todo bien ordenado? No, los brazos espirales son ondas, se cree que tengan que ver con ondas de choque hidromagnéticas. ¿Okay? O sea, eso tiene que ver ya con otros problemas de cómo se está moviendo el campo, la distribución del campo magnético y la rotación que están ellos teniendo. ¿Okay? Pero hay galaxias que se ven muy de disco, así totalmente. Una pregunta, doctor. Entonces, si por ejemplo
la gravedad se incrementa por la presencia de materia oscura. Entonces es por eso que en un momento dado no se puede cuantizar, o no se puede tener una teoría cuántica de la gravedad, debido a que si queremos cuantizar la gravedad, no estamos considerando también, no sé, partículas de materia oscura o no sé qué sea, ¿no? ¿No es eso? No, los problemas de cuantizar la gravedad vienen por otro tipo de cosas. No es renormalizable y aparecen infinitos por todos lados que lo intentes. Entonces tienes que hacer cuentas de otra manera. Se han hecho intentos, digamos, sobre lo que se conoce como gravedad cuántica, pero es una manera muy alternativa de darle la vuelta al problema. Realmente nadie sabe hacia dónde. Pero entonces una teoría más completa de la gravedad debe incluir entonces también digamos, la sumatoria tanto de la materia bariónica más la materia y si lo cuentan, sí, claro, ahorita voy a hacer eso. O sea, cuando ya se hace eso, la gente normalmente cuenta todo lo que hay. O sea, tanto estas anomalías, o sea, dice uno, tengo, la manera que se dice astronómicamente es, tengo mi materia bariónica, ¿okay? Y tengo un halo de materia oscura, de alguna manera. Esencialmente, imagínenselo como algo esférico, de alguna manera, que cubre la galaxia, y es mucho más grande que ella, de acuerdo a los modelos que se tienen, ¿okay? Pero esto es nada más para ponerlo. Diversas observaciones, se hicieron muchos experimentos para ver si podía ser materia oscura bariónica, y todos fueron nulos. El más famoso se llamó Machos, era para ver planetas, estrellas tipo Júpiter, ¿okay? Enanas cafés, así se le llaman a esas estrellas en astronomía. Y esencialmente, por ejemplo, nuestra galaxia, agarrar el plano de la galaxia, la Vía Láctea, y ver si las estrellas presentaban fluctuación. Imagínense que tiene que haber muchísimas más de estas partículas. Entonces, pues, si yo tuviera estas estrellas cafés, estas marrón, a veces le dicen en español, que están pasando por la luz que me está llegando de estrellas, yo vería fluctuaciones estadísticamente hablando. Entonces, puedo hacer monitoreos aleatorios todo el tiempo de estas estrellas que yo veo en la Vía Láctea, y el resultado fue nulo. Otro de estos resultados nulos muy buenos, que dijeron, no hay tantas enanas cafés como las que necesitaríamos. Entonces, no hay manera de que podamos tener materia oscura bariónica, tanta como necesitamos. El cálculo, nada más para que me entiendan un poco, es que debe ser 90% más de la materia visible estelar que tenemos. Es muchísimo más. O sea, lo que estamos viendo sería casi nada. Y todo lo que nos falta es, pero todo. ¿Okay? Todo lo desconocido es todo eso. Y por eso a veces se usa mucho esta palabra, incluso para bromear, diciendo que cuando un astrónomo les diga que hay un ente oscuro, es simple y sencillamente porque no tiene idea, pero para nada de lo que es, porque no lo sabemos, puede ser cualquier cosa. Y de hecho, conforme han pasado los años, pues uno se ha dado cuenta que cada vez van cambiando los modelos y los modelos y los modelos y los detectores, y cada año, me han venido a mí diciendo desde hace 20 y tantos años, siempre es, este año ya sale, este año con este nuevo experimento, híjole, bueno, pues sigamos, porque también podemos pensar en esto que les decía del experimento de Michelson y Morley, pues ahí está, o es un tipo de éter, cero densidad, no es indetectable, pero ahí está. Bueno, ok. Entonces, esa es la manera en la que hoy se ha introducido la materia oscura. Después les voy a platicar más sobre la energía oscura. Esencialmente, nada más para que vean estos diagramas, este diagrama de curva de rotación, esta es la velocidad como función de la distancia. Por razones newtonianas al principio y la manera que tiene un disco y bulbo dentro de estas galaxias, la parte interna sí crece de esta manera, ¿okay? Primero crece así, y eventualmente uno esperaría que tuviera que la velocidad de cada uno de los miembros creciera a una manera con una caída kepleriana o newtoniana. ¿Okay? Pero esa velocidad es con respecto al centro de la galaxia. Con respecto al centro de la galaxia, sí. Entonces, esta sería la velocidad que deberían de tener cada uno de sus miembros. Entonces diría uno, pues ahí está, pero lo que se observa es algo como esto, como les decía, esa curva de rotación se aplana. A un cierto radio, eventualmente se ve plana, y todas las galaxias espirales muestran eso. Entonces, esa fue la primera cosa que se hizo. Entonces, podría platicarles muchísimas cosas más, pero lo que quiero platicarles es cómo ver las cosas de otra manera, y a mi parecer, cómo lo hubieran hecho, porque eso ha sido lo que hemos estado tratando de hacer, ya de verdad decir, bueno, a ver, yo no voy a hacerlo como yo lo haría, voy a preguntar como que, ¿cómo hubiera hecho el gran genio, ¿okay? Newton, si le hubiera dado yo estos datos? ¿Okay? Cuando él tenía los datos de los planetas, ¿qué hizo? Y ahora si yo le diera estos datos, ¿él qué hubiera hecho? Entonces, a partir de eso,
déjenme nada más decirles lo que les trataba de decir. Yo no puedo probarles que cualquier entidad no existe. No puedo probar. La no existencia de algo es imposible probarlo. Sin embargo, si tengo algunas mediciones coherentes y me están dando idea de hacia dónde ir y de que no está por ahí, pues yo puedo seguramente suponer que no existen y ya está. Entonces, ¿qué puedo yo hacer si yo no supongo la existencia de estas cosas oscuras de alguna manera? Veamos lo que hizo Newton. Vamos a empezar con lo que hizo Newton y va a ser el único cálculo que les voy a poner, pero es un cálculo de secundaria y los invito a que cuando tengan chavitos les repitan este cálculo para que no se olviden de dónde salió la ley de gravitación universal. Entonces, esta es una gráfica que hizo Malcolm Longer cuando la Universidad de Cambridge cumplió 800 años y utilizó esta para explicar cómo Newton construyó su teoría de gravitación. Entonces es un diagrama log-log, ya en cosas modernamente, en el cual se ve la velocidad, es una curva de rotación, ¿okay?, de los planetas como función de la distancia, logarítmico. Entonces, pues ahí puede uno pasar una perfecta recta y la pendiente es, la pendiente que tiene uno es menos un medio, y el resultado es entonces que la velocidad es proporcional a r a la menos un medio. El cálculo formal, si se acuerdan bien de la tercera ley de Kepler para una órbita circular, ahí él mismo nos lo dice, es que la velocidad es la masa a la un medio dividido por el radio a la un medio. Es la tercera ley de Kepler. Eso es una cosa observacional y eso fue lo que Newton utilizó para construir su teoría. ¿Y qué hizo Newton? Vean que es la cosa más sencilla que uno puede pensar. Como la velocidad es la masa a la un medio entre el radio a la un medio, y el planeta está girando alrededor del Sol, entonces tiene que haber un balance centrífugo. Y ese balance centrífugo significa entonces que la aceleración producida sobre ese planeta, debido a la fuerza gravitacional del Sol, es proporcional a la velocidad al cuadrado entre su separación. Si yo enchufo la tercera ley de Kepler, que es esta relación que está aquí, en esta ecuación que está acá, obtengo simple y sencillamente que la aceleración es n entre r. Así de difícil el cálculo para calcular una ley de gravitación. El signo menos es simple y sencillamente por una cuestión de la fuerza que es atractiva, y entonces eso fue lo que él hizo, utilizar balance centrífugo y utilizar la tercera ley de Kepler. Dos pedazos perfectamente coherentes para yo calcular la forma funcional de esa fuerza por unidad de masa. La constante de gravitación G, la G viene por Cavendish y tiene ese valor, se puede calcular también con los planetas y es de las peores constantes, o bueno, más bien la peor constante calibrada en toda la física. Okay, cuesta trabajo calibrarla por diversos problemas. Ahora, funciona en todos lados. La gente lo llama universal y a mí me la enseñaron también cuando era pequeño, que era una ley universal, pero no es universal porque funciona en todas las escalas de toda esa manera. La razón de ser universal es porque afecta a todos los cuerpos, es decir, la gravedad afecta a cuerpos con masa o sin masa, de alguna manera, todos sienten gravedad de alguna manera. Eso era la idea que tenían todas estas personas hace 300 años para llamar a una ley universal de gravitación. ¿No le falta la r al cuadrado en la ecuación? Perdón, es r al cuadrado. Sí, muchas gracias. Yo dije, a ver si alguien lo pesca. Sí que me muchas gracias. Faltó r al cuadrado. Aquí es r al cuadrado. Perdón. Entonces, hay varios lugares donde esta relación, la tercera ley de Kepler, esta que está acá, no funciona. Para empezar, ya les dije uno. Las partes más externas de una galaxia espiral, si ustedes la ven así como es, yo estoy viendo que la velocidad es constante, ya no es una función ni siquiera del radio, ¿okay? Es otra cosa, me está diciendo que la velocidad es igual a constante, ¿okay? De alguna manera. Las galaxias elípticas también tienen problemas. Las galaxias enanas esferoidales son galaxias muy pequeñas y en el escenario estándar se les considera como llenas de materia oscura, tampoco funcionan. Curiosamente, y ahorita les voy a platicar de experimentos más recientes que han hecho mis colegas, muy bonitos, ¿okay? Estrellas binarias, que es el sistema gravitacional más sencillo, muy alejadas una de la otra, del orden de 7000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, la distancia promedio.
Entonces, tampoco satisfacen la tercera ley de Kepler. Y ese es un sistema muy sencillo gravitacionalmente. Las curvas de rotación de cúmulos globulares tampoco lo sostienen. Ahorita les voy a platicar de todos estos fenómenos. Los cúmulos de galaxias también, ya les dije, con eso empezó Zwicky. Y en general en cosmología tampoco funcionan las cosas. Ahí ya no es por una relación tipo rompiendo las relaciones de la tercera ley de Kepler, pero es por otros fenómenos. A todas estas escalas, de alguna manera, la gravedad newtoniana funciona en la parte más interior, pero las partes más exteriores no siguen la ley de Kepler, ¿okay? Sino la cuestión de los cúmulos es como el cúmulo como un todo rojo, ¿verdad? no, es cada uno de sus miembros. Ahorita lo voy a platicar. Cada uno de los miembros individuales. Ahorita lo pongo porque es algo muy crítico. Por eso dije, aguántenme tantito. Ahorita les pongo los que me faltaron, ahorita les platico. Esencialmente, lo que uno puede ver experimentalmente es que esta tercera ley de Kepler se reemplaza por una cosa que se le llama la relación Tully-Fisher. Y hoy en día la gente ya en lugar de llamarla relación, la está llamando como una ley. Esta fue la primera cosa que se dio en galaxias espirales. En esas partes más externas de las galaxias espirales, la gente se dio cuenta que la curva de rotación es constante, pero depende de la masa del sistema. ¿Okay? Entonces es algo pues interesante, sigue apareciendo la masa con potencias diferentes, pero la parte radial ya no aparece. Es simple y sencillamente algo observacional. La masa visible, ¿verdad? La masa dentro Visible. Contenida dentro de ese radio. ¿Okay? A esos radios es realmente la masa más central, lo demás casi no pesa, digamos así, la masa que estás observando. Si te fijas en las galaxias a medida que te alejas, la gran cantidad de masa está en la parte más interna. Las partes más externas están muy diluidas. Ok, entonces se reemplaza por eso. Entonces, pues es muy fácil. Cualquiera aquí diría, oye, pero me acabas de decir que yo pongo balance centrífugo y uso esta y llego a una ley de gravitación. ¿Qué tal que hacemos lo mismo? Vamos a poner balance centrífugo y entonces vamos a ver a qué ley de gravitación yo llego. Pues al fin y al cabo, el principio en su segunda edición nos dice exactamente que hay que hacer eso. No hay que buscar las leyes más simples de la naturaleza y no postular la existencia de entes o de fluidos ocultos. ¿Okay? Ahorita lo vamos a hacer. Uno de los experimentos más bonitos de todos para ver esta relación Tully-Fisher, o que la tercera ley de Kepler no funciona, es pensando en dos estrellas en un sistema binario. Imaginen, todo funciona muy bien en un sistema binario, la ley de Kepler funciona muy bien, pero ahora se le ocurrió a Javier Hernández, Chris Allen y a su estudiante Alejandra ver cómo del Instituto de Astronomía, ver cómo estrellas suficientemente alejadas estaban orbitando. Y resulta que no aparecían, o no aparecen en los catálogos, ya eran catálogos conocidos, Chris Allen es experta en eso, no aparecían en la región donde deberían de aparecer, y por tanto la tercera ley de Kepler no era satisfecha por esos sistemas. Son sistemas que están tremendamente separados y en astronomía se les llaman wide open binaries, ¿okay? Binarias abiertas. Entonces, esta es nada más una de las, cuando publicaron el artículo, fue un artículo muy bueno que le dio a Javier un premio, algo así de una revista Q el año pasado, si lo vieron por ahí apareciendo en todo eso. Es muy bonito, aquí no hay ley de gravitación, simplemente midieron y dijeron, yo veo que la tercera ley de Kepler no se satisface. Y a cualquier físico que hace materia oscura, le pueden decir ahí cómo pones materia oscura. ¿De qué manera? No hay cómo, o sea, son dos estrellitas separadas y todo el conjunto estadísticamente de todas las que tienen, se ve perfectamente que se desvían de la tercera ley de Kepler cuando uno hace eso. Entonces aquí está nada más la caricatura que hizo Mariana Espinosa para mostrar todo eso. Entonces, imagínense, por ejemplo, las estrellas muy cercanas, aquí está la predicción predicha por Newton, ¿okay? Pero estas nuevas estrellas aparecen más adelantadas, como si se estuvieran moviendo más rápidamente, lo mismo que le sucede a las estrellas en una galaxia. ¿Okay? Entonces es esencialmente lo mismo, es la posición donde aparecen las estrellas. A medida que se van acercando es perfecto con la ley de Newton, pero a medida que se van alejando ya no lo es. Entonces es algo perfecto. Aquí nadie puso ninguna teoría de gravitación, es simplemente mediciones astronómicas muy bien hechas. Los cúmulos globulares son históricamente lugares muy bonitos para verificar la gravitación de Newton. ¿Qué son esos cúmulos globulares? Son asociaciones de estrellas, digámoslo así,
que entre ellas mismas están orbitando, estas estrellas, ¿okay? Y están cerca de nuestra galaxia, de hecho orbitan como conjunto alrededor de nuestra galaxia, ¿okay? Pero su dinámica interna siempre fue entendida con 0 partículas de materia oscura, o sea, eran lugares muy newtonianos, hasta hace unos años. Todo iba muy bien, fíjense ustedes, todas ellas, estas son curvas de rotación como función del radio de todas, de varias de estas. ¿Okay? Hasta el momento estas han sido las que se han medido en las partes más externas, estas curvas de rotación. Ya cuando es un promedio el que se tiene que hacer con las velocidades, se le llama en astronomía la dispersión de velocidades. ¿Okay? Pero véanlo así, es velocidad como función del radio, otra vez. Entonces, aquí vemos perfectamente pues, lo mismo, la caída kepleriana, caída kepleriana, caída kepleriana, todas tienen su caída kepleriana. Pero, oh, sorpresa, de las últimas mediciones, vean ustedes, ¿cuál caída kepleriana? Llega un punto en el cual esa curva de rotación se aplana bastante bien. De hecho, el modelaje que se hizo fue con la teoría que ahorita les voy a platicar un poco, el modelaje que se hizo teórico con estas curvas, y fue también Javier y su grupo el que se dedicaron con Chris Allen también a ver este tipo de cosas. Y curiosamente dijeron, pues a ver, y tendrán algo así como una ley Tully-Fisher, estas cosas. Pues dijeron, perfecto, vamos a poner velocidad como función de la masa. Y resulta que la línea roja es ese b a la cuarta proporcional a la masa. Entonces es bastante buena con todos los errores e incertidumbres que se tengan. Conforme el tiempo avance, pues esperemos que se hagan. Van a haber muchas mejores mediciones con el satélite Gaia que se tiene. Pero vean ustedes, la caída ya no se ve. Y esto lo hicieron no nada más para mostrar que había un tipo de ley Tully-Fisher en estos sistemas también, sino aparte, porque mucha gente decía, es que las mareas, a lo mejor las fuerzas de marea son las que están haciendo que esta dispersión de velocidades sea muy plana en esas partes más externas. Las fuerzas de marea pues, son bastante aleatorias de cierta manera, dependiendo de las configuraciones que uno tenga, y sería muy poco probable que todos los miembros supieran que tienen que acomodarse de tal manera con esas fuerzas de marea para que te dé una relación Tully-Fisher. Como les digo, si uno quiere buscar... La disfunción de velocidad, la sigma. Esta es la sigma. Sí, ¿Cómo se llama? Doctor, dispersión de velocidades. La dispersión de velocidades. Es la velocidad promedio. doctor, las mediciones las hicieron con el corrimiento al rojo de las estrellas o cómo hicieron, ¿cómo hicieron la moneda? Sí, se ven con la se constante de ven Joule, corrimientos al pero- rojo, a veces se ven los movimientos propios, están aquí al lado esas cosas. En general es corrimientos al rojo. ¿Okay? Siempre es un Pero con la constante de Hughes ya modificada, ¿no? El valor más actual de la constante de Hughes, ¿El valor de qué? con la constante de Hughes. Ah, no, están aquí a la vuelta. Ahí no hay efectos cosmológicos. Esos están aquí con nosotros, entonces son muy buenos candidatos para hacer buena física. ¿Okay? Física newtoniana, pues aquí está casi tu mejor sistema. Y estos, como les decía, históricamente, pues vean ustedes, si nada más estaba observando esto, pues todo el mundo decía, aquí no hay materia oscura. Y ahora nadie se atrevería a ponerle materia oscura porque sería como que un halo, pero el centro tiene que estar hueco. Entonces, pues la configuración está muy rara, como una dona en 3 dimensiones, sin el hueco. Híjole, ¿cómo hizo la naturaleza para hacer eso? Ahí sí está uno con muchos más problemas. No dudo que alguien lo haga. A mí nunca se me ocurriría que alguien llegara a decirme eso, pero bueno, pues tampoco me sorprendería de ninguna manera. Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer con esta relación Tully-Fisher. Ok, de la misma manera, ya sabemos que la velocidad a la cuarta es proporcional a la masa, utilizamos el equilibrio centrífugo y entonces podemos hacer la misma relación, el mismo jueguito, y lo que queda es que la aceleración es proporcional a la raíz de la masa entre R. Eso fue lo que se hace. ¿Okay? Uno puede hacerlo de esa manera y uno puede calibrar esa constante de gravitación con todas las observaciones que se tienen y ahí está el valor que tiene. ¿Okay? Ese es el valor que se tiene sin ningún problema. Esta manera de hacer las cosas no fue la primera manera. De aquí todavía falta mucho que hacer. ¿Cuál es la teoría? Yo no me estoy diciendo, estas observaciones me inducen a pensar que la aceleración tendría que ser de esta manera. Ahora es proporcional a la raíz de la masa, inversamente proporcional a la separación de los objetos. Entonces sería como que en lugares muy densos, la gravedad, o en lugares donde hay mucha densidad, suficiente densidad, la gravedad es tipo newtoniana. Y en las partes más alejadas, donde la densidad de la materia, la densidad es más diluida, en lugares más diluidos,
esta ley de gravitación tendría que ser modificada de esta manera. Algo tremendamente sencillo y directo de hacer, es un paso facilísimo de hacerlo. La manera en la que se hizo esto, nada más se los voy a platicar, no voy a platicar más de esto, fue históricamente hecha por Milgrom en los años 80. En los años 80 a él se le ocurrió una serie de cosas así muy complejas, porque decía, bueno, a ver, si la aceleración de Newton me dice que es proporcional a la masa entre el radio al cuadrado, ok, si yo elevo la aceleración al cuadrado, eso me da pues, la masa al cuadrado entre el radio a la cuarta, y entonces como la aceleración es proporcional a b cuadrado entre r, ok, entonces yo podría pensar que a lo mejor a cuadrado es proporcional a la fuerza de Newton multiplicado por otra constante de aceleración para que tenga dimensiones adecuadas, es lo que me debe de dar las cosas. Entonces introdujo una teoría modificada, pero dinámica. A él le gusta siempre modificar la parte dinámica de la segunda ley de Newton, no describir una nueva fuerza gravitacional. ¿Por qué lo hace? Si ven todos los artículos, pues no saben por qué. Curiosamente, cuando hacen la descripción relativista de todo esto, lo que modifican es la gravedad y no la dinámica, o sea, no modifican la segunda ley de Newton. Pero bueno, sí. A ver, ¿qué comparación es esta GM con la otra? Ahí voy. ¿Esta? Esta GM con la otra, con la de Newton, pues. Ahí voy. O sea, en este caminito, en esta perspectiva de ideas, uno puede definir la A0 como la GM al cuadrado entre G, y entonces reescribir esta relación para llegar a esta. Esta fue la manera en la que Milgrom describió estos efectos mundianos. ¿Okay? Es nada más una manera muy diferente donde no se entienden las cosas. Si seguimos lo mismo que hizo Newton, se llega así al mismo resultado, pero este resultado tiene un montón de problemas. Hay gente que a veces me pregunta, ya apareció una aceleración, entonces esta nueva constante de aceleración a lo mejor tiene efectos de causalidad igual que los tenía la velocidad de la luz. No, es simplemente algo que cuando yo lo clavo en esta ecuación, funciona. La modificación propuesta, ¿deja así la R simple o es R cuadrada? No, así la deja, esa sí es R. Pero entonces no hay conservación de energía. A priori no, a ese nivel no. Uno puede mostrar en efecto, gracias por mencionarlo, que sí, no habría, si uno se queda a este nivel, no habría conservación ni de energía, ni de momento angular, todas. ¿Okay? La diferencia es esta, que esto no viene construido de una teoría general, o sea, en lenguaje ya físico, yo no estoy construyendo una acción y estoy derivando todo esto de una acción, no viene de ahí, o sea, yo tendría que construir una teoría bien hecha, un potencial ya dado. Para poderlo hacer, la manera de salir de eso es que puede uno demostrarlo, ¿okay? Empezando con una acción, y entonces ya todo está conservado, y mostrar que este es un caso aproximado para simetrías relevantes en la astronomía. Entonces, por ejemplo, en simetría esférica, en simetría cilíndrica, que son las simetrías útiles en astronomía, esta relación es aproximada. Tiene unos términos más que tienen que ver con rotacionales y divergentes, ¿okay? Pero son perfectamente despreciables en comparación con este término, y entonces salva uno ese tipo de cosas. Estaríamos viendo una parte aproximada. Casualmente, en la parte de Newton, eso sale inmediatamente. El 1 entre R al cuadrado salva todo. ¿Okay? Lo hace todo muy bonito. Bien, entonces, esta constante tiene este valor a 0,2 por 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. Pero bueno, no voy a entrar ya más en detalle de todo esto. La plática es más hacia divulgación, entonces quiero platicarles más de esto. La idea es entonces tener las partes más densas de un sistema astrofísico que satisfagan la ley de Newton y las partes más externas que satisfagan esta nueva propuesta de alguna manera, al menos a nivel no relativista, comenzando por ahí. Entonces, hemos trabajado en todo esto y hemos publicado varios artículos con respecto a esto, y la idea es hacer una transición de un lado al otro. Yo tengo una fórmula, por decirlo así, muy fácil, matemática en un lugar, la de Newton, y acá tengo esta nueva modificación, entonces tengo que extender la gravedad para hacer una transición de una hacia otra. Y uno puede empezar con transiciones muy suaves hasta que sean transiciones muy abruptas, dado un cierto punto que yo rompa esta transición también abruptamente. Curiosamente, lo hemos hecho y hemos calibrado estas cosas, nos hemos dado cuenta que esencialmente la transición, si es que existe, es muy brusca,
pues el sistema es perfectamente newtoniano hasta un cierto punto y después brinca rápidamente hacia este nuevo punto. Y eso, bueno, tiene uno que verificar si eso es coherente con el sistema solar. Haciendo una transición muy brusca, pues claro que las observaciones del sistema solar salen bien, porque pues, estoy diciendo que es muy newtoniano en un régimen grande, y después hacia allá, muy alejado, las partes súper más externas, por ejemplo, del sistema solar, tendría que ser modificado. Entonces, por ejemplo, estas son las mejores observaciones que se tienen hoy en día de la posición de la fluctuación de los planetas, es decir, la diferencia de la aceleración predicha por nuestro modelo teórico comparada con la predicción newtoniana dividida por la predicción newtoniana. Los puntos rojos son las cotas superiores a los planetas. Aquí tienen todos los planetas hasta Plutón. ¿Okay? Plutón sigue siendo en mi mente un planeta, así me lo enseñaron mis maestros de primaria, a ver si algún día me lo quité. En fin, entonces, si ustedes se fijan, la precisión es tremenda. Es una parte en 10 a la 12, 10 a la 11 para los planetas más internos, e incluso una teoría que esta no es perfecta, no es la más abrupta de todas las que tenemos, de todas las propuestas. Esto es porque se va calibrando de acuerdo a los sistemas que tenemos que reproducir. Queda perfectamente en lo esperado que teníamos, es decir, no pasa nada para empezar con el sistema solar. La curva de rotación de la Vía Láctea, por ejemplo, de nuestra galaxia, se ve de esta manera. Es la curva azul que está ahí. Tiene uno que hacer ciertos supuestos para, como les decía, para que al principio crezca de esta manera. Tienen que poner la densidad del bulbo y del disco de la galaxia. Entonces, bueno, ya haciendo eso, se ve esta parte que está aquí. Y esto es perfectamente coherente con las expectativas observacionales que uno tiene. Podemos ver también, y hemos analizado, una cosa que se llama el plano fundamental de galaxias elípticas. Ellas tienen un problema, esencialmente haciendo todas las reducciones astronómicas que uno tiene que hacer con estos, es una relación entre la velocidad de dispersión, la velocidad de rotación del sistema de una galaxia elíptica, su tamaño y su masa. Entonces es algo un poquito complicado. Aquí nada más está la relación está en 2 dimensiones, esos son diagramas en 3 dimensiones. Este es un corte en donde se ve la velocidad como función de la masa, y aquí las predicciones que podemos hacer a diversos sistemas con nuestro modelo. Queda bastante bien. En el caso de estas galaxias que son enanas esferoidales, que les decía que en el sistema tradicional se explican siempre como que tienen pura materia oscura y muy poca materia bariónica. Esencialmente, esta es la relación tipo Fisher que pasaría por esos sistemas y que también predice nuestro modelo. Entonces, pues ahí quedan bastante bien con todos los errores observacionales. Aquí no es trivial. Para estos sistemas son sistemas muy sucios de limpiar, digamos, observacionalmente. Pero en fin, ahí están, y con el tiempo, pues estas cosas irán modificándose mucho más. Entonces, a manera de resumen en esta parte no relativista, la idea, este otro diagrama que también nos pasó Mariana Espinosa, es poner aquí la magnitud de la fuerza como función del radio. Entonces, la descripción tipo newtoniana es esta línea que va como 1 entre r al cuadrado, ¿okay? En la descripción de la fuerza newtoniana, y esta que va acá es 1 entre r, que cae más lentamente en las partes más externas. La idea de todo esto es tener una función, esencialmente, que converja en las regiones de gravedad más fuertes, o sea, para sistemas más masivos, como los que están aquí, sistema solar, cúmulos de estrellas, en las partes más internas, que sea newtoniana, y que eventualmente converja hacia las partes donde tenemos problemas, como son cúmulos de galaxias, las partes más externas de galaxias espirales y las partes más externas de cúmulos de estrellas. Entonces voy a hablarles tantito de relatividad general, porque también hemos hecho una parte relativista de todo esto, pero así como les platiqué que Einstein tenía esta idea de curvatura dependiendo de las masas, déjenme decirles que aprendí hace 2 años en una conferencia que fui, uno de los ponentes italianos me recordó un artículo muy bonito que escribió Riemann en 1856, y Riemann mismo decía en ese artículo que la curvatura del espacio debe ser deducida por observaciones astronómicas.
Es decir, uno tiene que tener de alguna manera algo medible para yo poder inferir de cómo está curvado el espacio. Eso no es tarea fácil, pero las mediciones que uno tiene de cómo se mueven partículas materiales y partículas de luz alrededor de objetos astronómicos dan idea de esto, son las primeras ideas a partir de esto. Entonces, ya les dije que esencialmente esta teoría de Einstein, o la propuesta, es que la masa le dice al espacio cómo curvarse y la curvatura del espacio le dice a las masas cómo moverse. Entonces, en términos muy sencillos es, yo pongo curvatura, pongo un signo de igual y pongo masa del otro lado. Muy sencillo, escrito de esa manera. Sin embargo, la manera de describirlo, nada más voy a pasar bien rápido de todo esto, tiene que ver también de manera muy fundamental con cómo hacer esa curvatura. ¿Qué es eso? No es algo que sea ni fácil de platicar ni nada, es una revoltura de incluso lo que entendemos como curvatura gaussiana. O sea, aparece una función de esa curvatura compleja y eso nos dice eso es igual más o menos, entre comillas, a las masas. Entonces, la persona primera que calculó eso, hay un debate fuerte en internet porque a algunas personas no les gusta que eso suceda, pero hay evidencia fuerte de que fue Hilbert la persona que hizo esa ecuación y no Einstein. Y Hilbert mandó una postal a Einstein cuando hizo la ecuación, Einstein se super enojó y entonces la sacó a fuerza bruta, claro, ya sabiendo a qué llega, y esa es generalmente la manera en la que a uno le enseñan estas ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones deberían ser de Hilbert, perdón por si no les gusta lo de los demás, pero bueno, la historia tiene también sus maneras de ser. De todas maneras, todas las demás teorías de Einstein, nadie le va a quitar ni un tiempo sobre eso. En fin, entonces, el punto es este, pero ahora imagínense el problema en el que estamos. Tenemos unas regiones donde necesitamos más gravedad para que las cosas funcionen dinámicamente. Entonces, pues si gravedad yo lo puedo poner como curvatura, lo que ahora necesito es regiones que tengan más curvatura de alguna manera. ¿Y cómo yo puedo verificar esto? Pues Einstein o Hilbert lo que hizo fue utilizar principios variacionales sobre las ecuaciones, sobre los campos, para ver que podía converger a la ley de Newton de gravitación. Eso fue lo que hizo. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué tal que hacemos una teoría relativista de la misma manera, con los mismos postulados de Einstein? Y a la hora de construir las ecuaciones de campo, pedimos que ellas mismas converjan a esta nueva propuesta de que la aceleración sea masa a la 1/2 entre r, siguiendo los mismitos pasos de Hilbert realmente. Y resulta que encontramos una manera de hacerlas. No es la única, quizás no sea la única, eso sí no lo sé, pero hay una manera de hacerlo y esencialmente tiene que ver con curvar más el espacio, por así decirlo. Para los expertos nada más en eso, la curvatura espacial, el escalar de curvatura aparece en la acción de Einstein, de Hilbert, de manera lineal. Esencialmente hay que postular que aparezca de otra manera, y esa manera se reemplaza en lugar de r por un r a la 3/2. Esa es como la receta que aparece de todo esto. Entonces, bueno, aquí ya está puesto nada más eso para el que quiera verlo, y resulta que aparte la masa tiene que aparecer dentro de esta acción. Eso también tiene propiedades peculiares, difíciles de entender. A mí también me cuesta problema entender que ahora no solamente va a aparecer masa igual a curvatura, sino ahora aparece masa igual a curvatura, pero también por acá aparece la masa. O sea, se vuelven las ecuaciones bien complicadas, es mucho más complejo, pero bueno, si seguimos los mismos pasos a eso llegamos. Y nada más una cosa que hemos escrito en algunos artículos de esto: uno no debe estar sorprendido si algunas de las nociones comúnmente aceptadas, incluso a nivel fundamental de la acción, requieren generalización y repensarse. Si la masa tiene que aparecer de alguna manera compleja, o la energía de alguna manera, y eso es lo que las observaciones nos están indicando que hay que hacer, bueno, pues estas son las consecuencias que uno tiene que tener. En resumen, en este caso, entonces, por ejemplo, si uno tuviera la gravedad de Newton, esta galaxia, esta caricatura, me haría generar una curvatura de esta manera, la curvatura, la sábana roja que está ahí pintada. Sin embargo, si yo ahora uso esta teoría extendida, empiezo yo en las partes más internas con la teoría de Einstein, pero después necesito más gravedad, entonces tengo que interpolar entre una y otra. Y esa interpolación es también posible hacerla y utilizarla para describir diversos fenómenos. Por ejemplo, una de las maneras, con este diagramita que está aquí, es un diagrama
por ponerlo también muy sencillamente, un diagrama de velocidad como función de la distancia, por ponerlo muy sencillo, perdón para todos los expertos, pero si no, no sigo, es como una curva de rotación entre comillas, ¿ok? Porque hay más física aquí adentro. Pero esencialmente estas sillas son galaxias distantes, ¿ok? Aquí están en el pasado distante del universo, cuando el universo medía la mitad de lo que mide hoy en día, nada más para que tengan idea. Entonces, esencialmente, los puntos verdes son las galaxias que se han detectado, se detectan mediante explosiones supernovas tipo 1A, que funcionan como destellos estándares para eso, y entonces funcionan bien para usarse de calibradores de distancia hacia esos objetos. Entonces, cuando se hizo esto, híjole, no está aquí abajo la cosa, pero si mal no recuerdo, la línea roja es la línea que se trazó para poder pegarle mejor a los datos. Esa línea, en el modelo cosmológico estándar, le empezaron a poner primero pues, toda la materia bariónica que tiene el universo, y materia oscura también, que resultó que no le pegaban por más que le movían a todo el sistema. Era perfectamente incoherente. Entonces pues, había que meterle otro ente más, y a ese ente que se le conoce como energía oscura. Cualquier cosa que a través de eso uno quiera intentar. ¿Okay? Es simplemente algo más que yo le estoy enchufando ahí dentro, un ente energético que me da las cosas para que yo pueda ajustar bien esta curva que tenemos. Son de las mejores observaciones de muy alta precisión en cosmología y son bastante buenas. Si nosotros utilizamos este modelo, lo hicimos primero simplemente a prueba y error, vamos a ver qué es el mejor modelo que podemos tener. Esencialmente nos queda otra vez esa potencia de 3 medios, muy parecido, y es la línea azul que está ahí, con ciertas cosas observacionales. Aquí está la constante de Hubble, el valor que tiene, el parámetro de aceleración, el jerk y el snap para los expertos, ahí sí. ¿Okay? Pero bueno, independientemente de eso, vean ustedes cómo incluso la misma cosa no está tan alejada de lo que uno debería de esperar, y aquí no se metió ni energía oscura ni materia oscura, nada, simplemente materia bariónica y una nueva propuesta gravitacional, y el mismo modelo nos implica que debe de ser de la misma manera, ¿ok? Es simple y sencillamente yendo en reversa otra vez también de esta manera. Otra de las cosas que hicimos este año, y nos tardamos, bueno, lo publicamos este año ya, pero nos costó muchísimo trabajo hacer, fue realmente mostrar que la luz también se deflecta de acuerdo a esta propuesta gravitacional. Esto es bien complejo de hacerlo porque esencialmente tiene uno que buscar otra vez en teoría de perturbaciones, esencialmente las cosas coherentes con las observaciones. Y digamos, otra vez, nada más por ponérselos muy sencillo, lo que hicimos, o sea, lo que se ve esencialmente son la deflexión de los rayos de luz de objetos distantes cuando atraviesan ya sea grupos de galaxias o galaxias individuales o cúmulos de galaxias. Y esencialmente la propuesta gravitacional que hicimos satisface esto que está aquí, ¿okay? Sin la necesidad de meterle materia oscura. Para que la gente que tiene materia oscura haga eso, tiene que totalmente meter materia oscura ahí y entonces curvar más el espacio para tener la deflexión necesaria. O sea, la deflexión que uno tiene con relatividad estándar, relatividad de Einstein pura, no es suficiente para explicar la deflexión de la luz. Entonces, esto es el siguiente punto que les quería decir. La primera es, ya sabemos la dinámica rotacional, construimos la teoría a través de eso, y también con eso podemos predecir cómo se mueven los rayos de luz. Son los dos puntos principales que uno debe de empezar para poder comenzar a creer, o al menos tantito más, a una propuesta gravitacional. Cualquier teoría gravitacional que se construya, si no satisface esos dos puntos, uno la puede desechar de volada. Y se imaginan a cuántas teorías podemos echar de volada, gracias a que tampoco predicen cómo se deflecta la luz. De hecho, ahorita, en unas 2 semanas más, estaré poniendo un artículo en el cual no hay una teoría relativista detrás, lo pueden ver en el ARCSI, no hay una teoría relativista, no hay ninguna teoría particular detrás, pero a través de todas estas propuestas coherentes nada más de cómo construir una teoría relativista, uno puede pensar que es posible hacerlo debido a las observaciones que se tienen de lentes gravitacionales. Es un artículo sencillo, bastante sencillo, no tiene grandes cálculos matemáticos, pero sí mucha profundidad física. Para hacer todo esto tuvimos que crear un software que es libre, si alguna vez quieren hacer todo esto de teorías de perturbaciones. Ahí está, le pusimos mexicas y significa todo eso que está ahí, ¿okay? Entonces es bien útil, ¿no?
2 años estuvimos peleando con todo este tipo de cosas. ¿Por qué máximo? La historia, de una vez. La historia es bien interesante, mira. Nada más es rápido. La UNAM antes nos pagaba Maple a todos por ser de la UNAM. Muy bien, yo usaba Maple también, muy divertido. Después llegó un momento en que dijo de Gesca, ¿qué creen? La lección de cómputo, ya no les vamos a pagar Maple. Yo, o sea, no puedo ir a la plaza de la computación y poner un software pirata en mi máquina de la oficina, o sea, está prendida todo el tiempo. No sé si se conecta a Maple de alguna manera. Sí, o claro. pasa. Entonces pedí la licencia y dije, sale, vamos a hacerlo como es. 70,000 pesos por un año, 2 licencias que no podía instalar en mis máquinas y tenía que estar en un servidor del instituto. O sea, no la podía tener en mi laptop, tenía que hacer SSHs, un montón de cosas loquísimas. Entonces, yo me acordaba que había visto Máxima y que alguien me había dicho por ahí en algún momento que Máxima ya tenía módulos de geometría diferencial. Y entonces dije, pues a ver, vamos a ver en qué está. ¡Wow! Resulta que tiene todo. Y lo mejor es que cuando me puse a leer toda la documentación y los artículos que estaban en el ARCIT de todo eso, resultaba que Máxima desde los años 70 cuando fue hecha, y en los 80 cuando se acabó la compañía que lo hacía, tenía ya todo hecho, nada más había que modificarlo tantitito. O sea, y eso era el precursor de matemática y de Maple. Sí, así es. Entonces agarré y pues les dije a toda la gente que trabaja conmigo, no van a ver Maple en ninguna de mis máquinas. Yo soy el primero que va a sufrir. Entonces ahora uso Máxima y funciona a la maravilla y es software libre. Es muchísimo mejor. Les invito a que hagan lo mismo. O sea, bórrenlo y empiecen con algo. La sintaxis es muy parecida, obviamente. Maple está basado en Máxima, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está también otros estos diagramitas que nos hizo Mariana con todo eso, la trayectoria que predicha por la teoría de Einstein, como les digo, no pegaría. Entonces, con esta nueva propuesta gravitacional, sí pega para la trayectoria de los rayos de luz. Para explicar los cúmulos de galaxias, eso ha sido un problema histórico en todas estas teorías, incluso movidianas, porque de repente salen y lo hacen y dicen, no sale, no funciona, no, olvídenlo, no va a funcionar, o sea, no hay manera de hacerlo a menos que haya neutrinos de cierta masa. Bueno, pues entonces también ponen materia, no es tan oscura, pero es indetectada, ¿okay? No, tienen que ponerle de alguna manera. Entonces nos pusimos a pensar un poquito en qué significaba esto de Mercurio, de tener algo relativista en la órbita de Mercurio. Fíjense ustedes. Mercurio viaja a una velocidad de 48 kilómetros por segundo. Eso no es comparable con la velocidad de la luz para nada. Su factor de Lorentz es de 10 a la menos 4. ¿Okay? Es muy, muy insignificante. Sin embargo, eso, con esta teoría relativista corregida a este orden de aproximación, yo puedo predecir esta cosa de la precesión de la órbita de Mercurio con algo tan insignificante. Bueno, ¿qué pasa en los cúmulos de galaxias? Su velocidad típica son de 1000 kilómetros por segundo. Su factor de Lorentz es un orden de magnitud más grande que el que tiene Mercurio. Entonces son muy, muy no relativistas. Pero ¿qué tal que le hago correcciones relativistas? O sea, hago teoría de perturbaciones. Pues en lo que llevamos, vamos bastante bien. Esto todavía no está publicado. Esperemos que de aquí a diciembre ya esté por lo menos enviado y en el ARCID. Pero bueno, aquí está cómo se presentan las cosas observacionalmente. Es la distribución de masa como función del radio. La línea azul que ven ahí, la del azul marino, es la observación que se tiene de la masa. La línea roja es uno de los juegos con nuestro modelo, de cómo estamos calibrando las cosas. Pero ven ustedes, no se necesita realmente materia, digamos, ningún tipo de materia oscura. Con pura gravedad modificada uno puede hacerlo con estas pequeñas correcciones relativistas. Las líneas sí hay, son los errores, para que vean que estamos bien sobre las mediciones que uno puede tener. Estamos todavía jugando con varios de estos parámetros. Es complejo, los cúmulos de galaxias son sistemas muy sucios ahí. Tiene uno que pensar en todos los gases que hay, la radiación que hay, cómo hacemos la transformación de algo de radiación hacia masa. O sea, son sucios a final de cuentas, pero son un punto clave también para la materia oscura. Ahí empezó la idea de materia oscura. Sí, tenía una duda respecto a lo de cuando comparan los cálculos, ¿se hicieron análisis de sensibilidad o análisis de incertidumbre? ¿Y cuáles fueron las variables que entran en ¿Cuál de todos? ¿Aquí? En la anterior, creo era. En los lentes. Ajá, en los lentes. No, en los lentes resulta algo muy peculiar. A ver, para ponerlo así más sencillo.
Nos basamos en lo que la gente ha hecho a lo largo de muchísimos años. La conclusión de un montonal de artículos es la siguiente. Fíjate cómo es. La forma en la que yo veo cómo la luz se deflecta al pasar por estos grupos de galaxias o galaxias individuales, ¿okay?, es la siguiente. La luz es deflectada como si hubiera un halo de materia oscura, isotérmico, ¿ok?, y ya está. Eso es todo. Eso es todo. Ah, y que satisfacen la ley Tully-Fisher. Muy bien. Yo con la ley Tully-Fisher puedo introducir esta nueva teoría de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, tengo una relación para la velocidad y la masa. Y le puedo poner la constante de proporcionalidad que yo necesite, algo que tiene que ver con la GE sub m que les puse por ahí. ¿Okay? Entonces, yo puedo agarrar y decir, perfecto, voy a creer lo que me están diciendo los observacionales, voy a usar la teoría de Einstein con ese halo de materia oscura. Entonces uso la teoría de Einstein y la métrica es tipo Schwarzschild para poder hacer mis cálculos, es una métrica esféricamente simétrica, veo cómo se reflexiona la luz, ya tengo el resultado y ahí está. Pero en esa métrica de Schwarzschild aparece la masa, ¿okay?, del sistema. Ahora, ¿cómo me muevo yo de esa masa total del sistema a la masa bariónica? A través de la relación que tiene que ver con el hecho de que es un halo isotérmico. Con un halo de una distribución de materias isotérmica, la masa y la velocidad son inversamente proporcionales una del otro. Entonces meto esa relación ahí y entonces me queda la velocidad. ¿Okay? En lugar de masa estoy escribiendo la velocidad. Y de la velocidad, yo a través de la relación Tully-Fisher puedo pasar a la masa bariónica. Entonces de todo lo que tenía, me quité toda la masa que yo tenía ahí por las puras cosas observacionales que ellos me están diciendo en el escenario estándar y tengo una fórmula de cuánto debe de valer el ángulo de deflexión dada una configuración como esta de una galaxia individual o grupos de galaxias. Entonces ya está, y depende solamente de materia bariónica. Entonces ya me quité la masa total que era la masa bariónica más la materia oscura. Perfecto, entonces si yo construyo una nueva teoría de gravitación, yo nada más tengo materia bariónica. Entonces el resultado del ángulo de deflexión tiene que ser el mismo con el que yo calculé por ejemplo. Entonces no había que hacer estadísticas. Si mi teoría de gravitación es capaz de pegarle a ese ángulo exactamente, porque es una cosa analítica aparte, es analítico, es exacto, es perfecto, entonces ya la hice. Y eso fue lo que hicimos. ¿Okay? Fue algo que se nos ocurrió para quitarle todo eso, porque la gente muchas veces cuando hacía las calibraciones decía, pues a ver si le pego a esta deflexión de tal lente gravitacional. Y ahora me tomo otro y otro y otro. No vamos a acabar, necesitamos una conclusión coherente de todas estas observaciones. Ok, entonces, para finalizar, y ya esta es mi última transparencia, la idea de todo esto es la siguiente. Del lado izquierdo de este diagrama, perdón, del lado derecho, okay, cuando el sistema es suficientemente denso, tenemos la teoría de gravitación de Newton. Del lado izquierdo tenemos algo tipo mondiano, okay, algo que va la aceleración como la raíz de la masa entre el radio, y son para sistemas más diluidos, las partes más externas de galaxias espirales, los cúmulos de galaxias estelares, su parte más interna es newtoniana, su parte más exterior es en este régimen diferente de la gravitación. El sistema solar está perfectamente en un sistema newtoniano y hacia arriba nos vamos haciendo más relativistas. Entonces, bueno, pues ok, el Sol no es muy relativista, casi nada, okay, muy poquitas correcciones relativistas, pero interesantes, por ejemplo, para Mercurio, los pulsares, los agujeros negros, etcétera, van siendo cada vez más relativistas, y nuestra descripción es la de relatividad general. Entonces, esta fue la primera extensión que se hizo gravitacionalmente hablando, o sea, moverse de un sistema no relativista hacia un sistema relativista, es perfectamente conocida. Las anomalías, las nuevas, digámoslo así, vienen en esta parte de este diagrama, en donde uno tiene que extenderse ahora esta parte hacia hacerla relativista, esta cosa que iba como la R a la 3 medios que les platiqué, la curvatura a la 3 medios nueva. Entonces, pues aquí entran todos estos sistemas, la cosmología empieza, parece ser que tiene un buen comienzo, a menos a ese nivel, los lentes gravitacionales, la dinámica de cúmulos de galaxias está entre medio, con correcciones solamente relativistas, las partes más externas de las galaxias, etc. Entonces, esa es la idea de todo esto, hacer algo más completo.
No les puedo obviamente decir si esto es de alguna manera la historia final, todo depende de las observaciones y de lo que sigamos teniendo. Esto es perfectamente nuevo, digámoslo así. Hace 100 años nuestro conocimiento gravitacional era aquí, digamos, era solamente esto, y con esto se construyeron estas dos teorías gravitacionales. Entonces fue increíble lo que con poquitos datos se puede hacer. Ahora tenemos órdenes de magnitud gigantescos de datos para poder verificar si esto lo podríamos extender de esta manera o no. A final de cuentas, y con eso quiero concluir, esta es otra nueva propuesta. El punto es nada más no cerrar los ojos a lo que puede ser. O sea, si es o no una descripción de un ente oscuro, de materia oscura y una partícula, no lo sé. Pero mientras no haya detección directa, y que sería la última respuesta en ese lado, no valdría, a mi punto de vista, seguir mucho tampoco de ese lado. Vale la pena explorar estos nuevos horizontes donde tendría uno que extender la gravitación más. Es también una perfecta posibilidad de cómo hacerlo. La idea para mí, el experimento más crucial de todos los que les platiqué, es el de dos partículas orbitando una alrededor de la otra. Si esas mismas no satisfacen la tercera ley de Kepler, entonces ya es complejo saber hacia dónde seguir por un camino de partículas oscuras en la astronomía. Muchas gracias.